Es una investigación acerca de los abusos y los crímenes de la Iglesia Católica y particularmente de la cultura que sustenta esto, la cultura del silencio, la cultura de la protección, etcétera. Y una cosa que me pareció muy interesante del libro en particular es el lugar desde donde tú te paras. Tú te sitúas desde yo no soy católico, yo más bien me entré acá por este caso particular de Rojas, y desde ahí empiezo a seguir esto. Fueron 4 años de investigación. Sí, 4 años de mucha investigación, de muchas entrevistas, de reconstruir historias, de reconstruir biografía y de educarme en un universo muy particular, que es el universo de la Iglesia Católica y de las relaciones que se establecen entre los católicos y sus pastores, que son los sacerdotes. Cómo se educan esos sacerdotes, o sea, o cómo se forman o se adoctrinan esos sacerdotes, y la manera en la que entienden el mundo, y en la que entiendes la relación que van a tener con los católicos laicos, digamos, que asisten a sus iglesias, a sus colegios, a sus universidades, y los siguen y protegen. Ahora, una manera de acercarse a esto, tú lo dices al principio del libro. Anteriormente yo hablaba de que habías escrito Ciútico, habías escrito Raro, y ahora Rebaño, y en algún momento hablas de esto como la trilogía del poder. Sí. Porque finalmente cuando hablamos de abuso hablamos de poder. Sí, no, claramente. O sea, el primero, Ciútico, era una historia sobre el poder y la clase, el poder y el origen de clase, el clasismo. Raro es una historia sobre la sexualidad, poder y sexualidad, cómo se restringen y se disciplinan las formas de conducta sexual, en ese caso homosexual, de varones homosexuales. Y en este caso es poder y religión y fe, creencia, adherir a una religión, y cómo en esa confianza que se deposita en una religión, en un corpus doctrinario y en unos determinados líderes religiosos, hay una relación de poder que es asimétrica, y que puede determinar la vida de mucha gente, encauzarla o dinamitarla. Bueno, y en ese sentido, Rebaño habla no solamente de los casos específicos, lleva una larga y bastante desesperanzadora procesión de casos, ¿cierto? Sí. Uno detrás de otro y uno detrás de otro, y además es bien doloroso, y de ahí viene otra cosa que te quiero preguntar, la idea de que este cura en este colegio recibió 3 denuncias y sus autoridades dijeron que lo iban a mover y que nunca más iba a trabajar con niños. Luego este cura aparece dirigiendo otro colegio en el sur, mientras que en el colegio 1 ponen a otro cura que también está siendo investigado. Sí. Lo que me pasaba a mí cuando veía las investigaciones periodísticas que habían salido hasta el momento, era primero que explicaban desde la lógica interna de la Iglesia Católica. Los periodistas asumían de alguna forma el rol de pertenecientes a ese mundo. Relaciones públicas. No sé si relaciones públicas, sino no tanto hacer la difusión de una relación pública, sino que acatar las lógicas internas. Y acatarlas, o sea, como si fuera... no se habla y no hablamos de esto. Que fuera como si eso fuera lo lógico o lo razonable. Entonces, eso impedía mirar desde fuera, impedía mirar el paisaje, impedía mirar la red que se traza cuando uno mira desde fuera. La posibilidad de entender que estos no son casos y casos que van sumándose, sino que hay un sistema detrás, y hay una cultura, y hay una forma de ver el mundo, de hacer las cosas, y, insisto, de relacionarse con los creyentes, en las que el poder y el abuso del poder es una constante, no es una excepción. Claro. El abuso del poder es una constante, y que se da de determinada forma, más o menos dañina, más o menos como abusiva, pero que existe. Que existe como patrón, que existe como telón de fondo, y que es muy difícil reconocerlo cuando tú lo ves desde la lógica,
de la institución. Que es básicamente lo que ha pasado en Chile y en el mundo, pero cuando hay periodistas que desafían esta lógica, estoy pensando en Boston Globe, en Boston, que fue el primer gran escándalo, luego en Irlanda, luego en Australia, Nueva Zelanda, bueno, Chile, Sudáfrica, etcétera. Empezamos a contar, pero en Chile en particularmente, tú también hablas acerca del rol que tuvieron estos personajes, varios de estos personajes durante la dictadura y que de alguna manera crearon esta relación entre los medios y la Iglesia Católica. Claro. Lo que a mí me pasaba era que yo las primeras denuncias en Chile que son a partir la primera gran, como en términos como público y de escándalo, es el llamado curatato, Andrés Aguirre. En el 2012 esto aparece público, después, poquito después aparece el caso del tema del obispo Cox, que lo mandan fuera, eso no se aclara. Hay, y esto hay que reconocer siempre algo que se me fue a reconocer en el libro, que hubo una cobertura de eso de parte de Alejandra Matus. La periodista Alejandra Matus. A mí, yo no he hablado con ella después de eso, pero a mí me gustaría saber qué presiones, qué debió enfrentar la Alejandra en ese minuto. Fuera de eso, de Caradima en adelante, que fue el 2010, o sea, los primeros fueron en 2002, aparecen otros en regiones, y después del 2010 aparece la gran denuncia, digamos, de Caradima, que establece como un hito. Sí. Se creó la idea de que este era un tema de curas conservadores y de derecha. Ajá. Porque Caradima estaba, su mundo se configuraba en la élite católica derechista y pinochetista de Santiago, que es de Chile, digamos, para estos efectos. Pero yo tenía la idea que no. O sea, lo que pasaba es que era muy difícil mirar a esa otra iglesia que existió en los 80, que mucha gente o sea, no que mucha gente, sino que se estableció como una especie de faro moral del momento por lo que hicieron sacerdotes, por lo que hizo el cardenal Silva Enríquez de crear la Vicaría de la Solidaridad, primero la Corporación Pro Paz, después la Vicaría de la Solidaridad, por lo que significó la labor de la Vicaría de la Solidaridad, en la que su primer vicario fue Cristian Precht. Y que se relacionó con el mundo que había sido perseguido por la dictadura, y que la dictadura efectivamente asesinó, desapareció, torturó, detuvo. Claro, y para la moral de izquierda, eso eran los malos, claro, y estos son los y puros ellos buenos. estuvieron en el lugar de las víctimas. Claro. Pero eso no... yo lo sabía, lo conocía desde siempre, o sea, no era una historia, era una parte de mi historia, pero a mí también me resultaba evidente de que esa era una parte de la historia de estos sacerdotes, pero que la otra, la que tenía que ver con la forma en la que se relacionaban con las personas, con los más jóvenes, y la sexualidad dentro de la iglesia era la misma, en la derecha, en la izquierda, curas progresistas, puras lo que sea. Y la cultura de silencio y la de cultura era también lo mismo. Entonces, y lo que no había pasado, lo que yo nunca había visto era que se hiciera una relación entre todos esos casos que aparecían muy desperdigados de parte de ese mundo. Y bueno, lo que yo dejo establecido en el libro es que el círculo que rodeaba a Silva Enríquez, el círculo de sacerdotes que rodeaba al cardenal Silva Enríquez, todos al paso de los años terminaron siendo salpicados por denuncias de abuso como abusadores o como encubridores. Lo que, si miramos el paisaje general, no resultaría nada extraño. Lo que pasa es que culturalmente, para una parte de la sociedad chilena, eso resulta muy duro. Claro, ¿cómo van a, esto era ante los buenos. Claro. ¿Cómo van a hacer eso? Y lo que uno se encuentra escarbando y preguntando, llegando a fuentes, es que efectivamente en esos años existía por lo menos el rumor. Esto entre laicos cercanos. De que hacían una cosa y también la otra. Claro. Y en la jerarquía a mí no me cabe duda que tenían información. Estamos conversando con Óscar Contardo, autor de Rebaño, y a propósito de lo que decías, me acordé de Fe de Ratas. ¿La fuiste a ver?
No, pero me invitó Horacio Pérez, que es uno de los encargados. Sí. Por favor, les paso el dato. Estuvieron, yo los conversé con ellos, estuvieron en Radiópolis, la obra es una versión de esto. Fe de Rata es una obra que está en el GAM hasta el 20 de octubre, o sea, este es el último fin de semana, de miércoles a sábado a las 20:30, y que también se instala, escrita y dirigida por Alexis Moreno, también se instala en un cura en particular, un obispo, que fue de los obispos de izquierda, diríamos, y que le van a rendir un homenaje, y llega un enviado del Vaticano a tratar de cubrir los abusos del obispo para que efectivamente pueda recibir el homenaje. Y me recordó mucho, yo vi la obra antes de empezar a leer el libro, y me recordó mucho esta relación, y yo te decía que a mí lo que más me impactó del libro es la desidia, que tú lo dices en algún momento, cuando entrevistas a sacerdotes que hablan de los abusadores como pobrecito, tiene un problema, está muy enfermo, él sufre mucho, pero las víctimas no aparecen, no existen, y esta desidia de la iglesia de poner a un tipo que está siendo investigado a cuidar niños en otro lado. Sí. Es súper impactante. Que es impactante. Lo que a mí me impactó es lo cara dura, lo digo así claramente, lo cara dura que pueden llegar a ser. Yo me lo traté de explicar también como un asunto cultural, porque esa indolencia era una constante. Yo creo que a los hombres, a los sacerdotes que llegan como seminaristas, muy jóvenes, en el fondo los entrenan para saberse especiales y diferentes del resto. ¿En base a qué? En base a que tienen una vocación, que es una vocación sobre algo que es más allá de lo humano, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto que los hace especiales. Desde ese minuto en adelante su preparación es en torno a asuntos que tienen que ver con eso, no asuntos de la vida, porque digámoslo claramente, alguien que entra a los 20 años al seminario, permanece 10 años en el seminario, permanece 10 años en una vida en la que él no tiene que tomar decisiones. Está todo prepicado desde antes. Sí. Por lo tanto, es una persona que no tiene que enfrentársela con el mundo de verdad. Claro. Y a la vuelta de eso, pero que guía a la gente en el mundo de verdad. Sino que está persistentemente recibiendo el mensaje de que que ellos van a ser capaces de guiar y que ese va a ser su rol, porque los otros necesitan ser guiados. Que también de eso hay. Tú hablas también del lugar en donde los feligreses porque los feligreses están permanentemente esperando ser guiados. Esa es la forma de relación que plantea la iglesia. Lo que explica también por qué tantos de estos abusos han sido encubiertos también por los rebaños, por los feligreses. Mucho. O sea lo de Caradima porque hay una parte del círculo que son otros sacerdotes o otros religiosos, pero hay otra parte de ese círculo de encubrimiento que son laicos cercanos que también tenían información en algún momento que no la dijeron o que ayudaron a que esto no se difundiera. Ahora, ¿sabes qué yo pensaba? Y tú no lo dices, pero a partir de toda la información que estás puesta ahí, yo pensaba, ¿cuántos de estos efectivamente son pedófilos full? O sea, como que ya venían con una prevención, ya estaban instalados, etcétera. ¿Y cuántos de estos se volvieron como una expresión de este poder y de esta situación especial en la que estaban? Lo que a mí me pasa es que yo he escuchado muchas veces esa pregunta y yo creo que la pregunta es súper inconducente. Sí, yo sé. Sí, yo creo que el tema principal es aquí es que aquí hay una institución que puede producir este tipo de acciones. O sea, hay una institución que tiene una política interna sobre la sexualidad que es súper tóxica y que básicamente atrae a personas que primero no van a tener que vérselas con el mundo, o sea, personas que están durante un tiempo largo sin tener que responderle al mundo por sus acciones y que están a la vez siendo entrenados para salir al mundo con un poder que no tiene nadie más, que es el poder de escrutar en las conciencias ajenas. Y en un momento de la vida en el que, digámoslo, la mayor parte de las personas empieza a explorar su sexualidad, cualquiera sea que fuera. Cualquier persona fuera de eso no va a tener el mismo poder sobre el resto que dentro de. Exacto. Entonces, por eso ahí inmediatamente entre paréntesis, el tema de si pesquisan, si hay alguien más psicópata que otro que llega o que no llega, el punto es que esa institución
es capaz de darle mucho poder a gente que no es capaz de ejercer ese poder con otras personas responsablemente. O sea, esa institución crea narcisos, diríamos. O sea, es un... Sí, es un gran... sí. Y de ahí, es un gran criadero narciso. Es un gran criadero narcisos y luego ahí le sitúa desde un poder. Por eso decía que es absolutamente falso que alguien diga, bueno, pero eran niños, o sea, era gente de 15, 18 años, sabían lo que hacían. El poder que tiene la iglesia con sus fieles, la relación que establece un sacerdote con un católico, no es una relación que establece un profesor X con un alumno, ponte tú. No, porque además está vinculada a la familia también, que es algo que ellos hacen. Hay vínculos familiares, hay vínculos emocionales. Ese sacerdote tiene el derecho y el poder de pasearse por la conciencia de esa otra persona desde el momento en que se establecen ese tipo de relaciones como la confesión, una instancia como la confesión o la dirección espiritual, que significa básicamente que estas personas le cuentan todo, entonces que tiene un acceso y un poder al comportamiento, a su experiencia de vida, a sus proyectos futuros que no tiene nadie más. Claro. No, y que además desde ese lugar estoy pensando... Y que la cultura también le brinda ese blindaje. O sea, la familia a las familias les parecía muy bien que estuviera con el sacerdote y que estuviera todo el día con el sacerdote, que se fueran de vacaciones con el sacerdote, que el sacerdote estuviera persistentemente estableciendo juicios y límites sobre lo que debían o no debían hacer, no solamente esos adolescentes, sino que la familia de esos adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces el poder es muchísimo. Ahora, una cosa que tú dices, y antes que se nos vaya el tiempo, estoy conversando con Óscar Contardo, escritor de Rebaño. Tú dices por ahí la importancia de los denunciantes, y yo me acuerdo de mi impacto cuando vi a James Hamilton en televisión contando los abusos de Caradima. Y claramente también hay un cruce de clases y de poder. Sí, claramente. Porque James Hamilton fue escuchado porque era Hamilton rubio, doctor, reconocido, pero, o sea, hay un montón de víctimas que no han tenido voz o que no han sentido que tienen desde donde... ¿Quién me va a escuchar a mí? Es algo que se repite constantemente. Es algo que uno puede también verlo de otra manera. A los 3 denunciantes públicos del caso Caradima les costó muchísimo primero llegar a esa instancia, que los medios les dieran la tribuna. Porque a través de los medios fue que esto se hizo un tema público. Bueno, eso fue un trayecto muy largo y después, desde que eso ocurre, desde que aparecen los medios hasta que la institución toma medidas, hay otro trayecto larguísimo también. Entonces uno lo dice, si estas personas que tienen un origen privilegiado, que pertenecían a un círculo social con muchas redes, con mucho poder, si a esas personas les costó tanto, imagínate lo que les costará a los millones de anónimos que no podrían acceder a eso. O sea, la cantidad de niños que están en hogares católicos. La mayor parte de los, y este es otro punto, la mayor parte de los hogares del Sename son hogares que son de fundaciones católicas. Y bueno, y el caso principal que yo abordo, que es la línea conductora del libro, que es el caso de Rimsky-Rojas, después de que Rimsky-Rojas había sido denunciado en los 80 y en los 90, la solución en tres ciudades distintas, la solución que encuentran sus superiores es ponerlo de director de un hogar del Sename en Puerto Montt. Entonces, lo que tenemos es la seguridad de la impunidad que tiene la institución, o que tenía, y la indolencia frente a las víctimas, porque no les importaban. No existen las víctimas. No existen. Ahora, y siguen no existiendo hasta que no están acorralados. Para cerrar esto y hablando exactamente de ese momento de estar acorralado, en las últimas par de semanas han pasado un montón de cosas. Desde que el libro se publicó, hace un mes más o menos, han pasado un montón de cosas noticiosas en esto, y hemos visto al Vaticano haciendo cosas que nunca había hecho antes, como expulsar a sacerdotes muy poderosos. ¿Cuál es tu impresión de esto que está pasando, de este momento? Que están reaccionando frente a lo inevitable. Que el Vaticano, la Iglesia Católica, no propone cambios reales, porque expulsar gente que tiene 80, 90 años de su estado clerical, que significa básicamente que no vuelvan a hacer misa, a mí
como un civil cualquiera, me parece que, bueno, es un gesto, pero no es poco más. No hay reparación, no hay nada, no hay exploración. El instructivo reveló ese instructivo en el que se sugería no sacarle fotos a los niños desnudos, reveló lo que cómo pensaban, o cómo piensan, y cómo siguen pensando. O sea, si necesitan necesitan un manual en el que se les diga que no deben manosear a los alumnos, yo pensaba que eso lo teníamos claro todos desde siempre. Estamos hablando de delitos. Que manosear gente era algo que no se hacía. Pero parece que no, parece que había que ponerlo en un manual. Y lo raro es que esa misma gente a la que había que ponerle en un manual eso, nos estaba dictando permanentemente una moral sobre la sexualidad que presionaba leyes, que presionaba gobierno, que presionaba políticos. Entonces, es de eso de lo que se tienen que hacer cargo. Sí. Bueno, estamos hablando de una cultura que está intrincada en la sociedad chilena de manera profunda. Yo de verdad les recomiendo muchísimo leer Rebaño. Es una lectura dolorosa pero necesaria. Oscar Contardo, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más Semáforo en Radio Universidad de Chile.